Mis padres gastaron $55,000 en la boda de ensueño de la hermana de su hija dorada, pero se negaron a invitarme porque estar soltera a los 35 años me convierte en una vergüenza en las fotos familiares. Ahora, la mitad de la familia se fue temprano, después de que la abuela los puso en altavoz y les contó a todos la verdadera razón por la que no estaba allí. Tengo 35 años y mi hermana menor Lena tiene 29. Siempre hemos tenido una relación decente, aunque ella definitivamente ha sido la hija dorada de nuestra familia desde que éramos niñas. Nuestros padres, mamá Patricia, de 58 años, y papá Michael, de 61, siempre han estado más involucrados en los logros de la vida de Lena que en los míos. Cuando se comprometió con su novio Ethan hace aproximadamente un año, inmediatamente se sumergieron en el modo de planificación de bodas con un entusiasmo que nunca había visto antes. Desde el principio, dejaron en claro que esta iba a ser la boda del siglo. Mamá comenzó a hablar sobre mejoras en el lugar, vestidos de diseñador y contratar una banda de 10 piezas. Pasaba horas en Pinterest creando tableros de inspiración y revisando portafolios de fotografía de bodas. Papá, que usualmente es bastante tacaño, parecía feliz de aceptar lo que mamá quisiera siempre y cuando hiciera feliz a Lena. El entusiasmo de mamá por la boda de Lena era algo que nunca había presenciado antes. Se levantaba temprano los sábados para visitar lugares de bodas, llevando consigo carpetas llenas de recortes de revistas y notas meticulosamente organizadas. Había creado un sistema de códigos de colores para diferentes aspectos de la planificación: rosa para decoraciones, azul para catering, verde para música. Su dedicación era admirable, aunque también me hacía preguntarme si alguna vez había mostrado tanto interés en mis propios logros profesionales o personales. Recuerdo vívidamente la primera vez que mamá mencionó el presupuesto de la boda. Estábamos cenando en su casa un domingo, como era costumbre, y ella casualmente mencionó que habían reservado el country club más exclusivo de la ciudad. Cuando papá casi se atraganta con su café al escuchar el costo, mamá rápidamente explicó que esta era una inversión en el futuro de Lena, una forma de asegurar que comenzara su matrimonio con el pie derecho y las conexiones sociales apropiadas. Hace aproximadamente 6 meses, me pidieron que ayudara con algunos de los preparativos de la boda, ya que trabajo en diseño gráfico. Querían que creara prototipos de tarjetas de reserva, la fecha hechas a mano, lo cual hice con mucho gusto. Pasé varias noches trabajando en diferentes diseños, tratando de capturar la estética elegante que mamá seguía describiendo. Era un proyecto que realmente disfruté, sintiendo que finalmente podía contribuir con mis habilidades profesionales a este evento tan importante para nuestra familia. Los diseños requerían una atención meticulosa al detalle. Mamá tenía una visión muy específica: lettering elegante en oro rosa sobre papel cremoso de alta calidad, con un toque de relieve que hiciera que cada invitación se sintiera como una pequeña obra de arte. Pasé horas investigando diferentes estilos de caligrafía, practicando trazos hasta que mis manos dolían. Incluso compré materiales especiales con mi propio dinero porque quería que el resultado fuera perfecto. Cuando les mostré las muestras terminadas, quedaron encantados y dijeron que se veían exactamente como lo que habían imaginado. Mamá incluso lloró un poco cuando vio el diseño final, diciendo que era más hermoso de lo que había soñado. Papá, que raramente se emociona por este tipo de cosas, admitió que estaba impresionado por mi talento artístico. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente valorada por mi contribución a algo importante para la familia. Comencé a planificar tomarme tiempo libre del trabajo para el fin de semana de la boda y ya había estado comprando un vestido. Había visitado varias boutiques, buscando algo que fuera elegante, pero no demasiado llamativo, apropiado para la hermana de la novia. Finalmente encontré un vestido azul marino perfecto, que complementaría los colores de la boda sin competir con el vestido de Lena. Lena y yo habíamos hablado sobre la posibilidad de que yo diera un discurso en la recepción, y había estado pensando en lo que quería decir sobre verla crecer, y cuán feliz estaba de que hubiera encontrado a alguien que la hiciera reír de la manera que lo hacía Ethan. Había comenzado a escribir notas, recordando momentos especiales de nuestra infancia, las veces que la había consolado después de sus primeras desilusiones amorosas y cómo había visto evolucionar su relación con Ethan desde sus primeras citas nerviosas hasta la pareja sólida que eran ahora. Mi relación con Lena siempre había sido compleja pero cariñosa. A pesar de la obvia preferencia de nuestros padres por ella, habíamos logrado mantener una conexión genuina. Ella solía venir a mi departamento cuando necesitaba consejos sobre trabajo o relaciones, valorando mi perspectiva como hermana mayor. Yo había sido su confidente durante los momentos difíciles de su relación con Ethan, especialmente cuando él había perdido su trabajo el año anterior y ella había dudado si estaban listos para el compromiso. Pero hace aproximadamente 4 meses, durante lo que pensé que era una conversación rutinaria de planificación de bodas, mamá hizo un comentario que me tomó completamente desprevenida. Estaba hablando sobre las fotos familiares que querían tomar y mencionó lo importante que era mantener una imagen tradicional. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, dijo que estaba
preocupada por cómo se verían las fotos conmigo parada allí sola, mientras todos los demás estaban en pareja. Al principio no le di mucha importancia porque mucha gente asiste a bodas sin acompañante. Pero durante las siguientes semanas, mamá siguió mencionando la situación de las fotos y haciendo comentarios sobre cómo esperaba que encontrara a alguien para traer como mi acompañante. La presión era sutil al principio. Comentarios aparentemente inocentes sobre cómo sería lindo si yo tuviera una pareja especial para compartir este momento familiar. Cuando dije que planeaba asistir sola como lo hacía en la mayoría de eventos familiares, comenzó a ser más directa sobre sus preocupaciones. Me sugirió que tal vez podría pedirle a algún amigo que me acompañara o incluso contratar a alguien profesional si era necesario. La idea me parecía completamente ridícula, pero empecé a darme cuenta de que mamá no estaba bromeando sobre sus preocupaciones. La conversación que cambió todo sucedió hace aproximadamente 3 meses. Durante la cena del domingo en su casa, mamá sacó el tema del plan de asientos de la boda y dijo que estaban tratando de resolver cómo organizar las cosas para que las fotos familiares se vieran equilibradas y tradicionales. Cuando le pregunté a qué se refería, dijo que pensaba que sería mejor si yo no asistiera a la boda porque mi estado de soltera traería vergüenza a la familia en las fotos formales. Me quedé completamente atónita. Dijo que sabía que sonaba duro, pero que había trabajado demasiado duro planificando esta boda como para que se viera arruinada por tener una hija soltera de más de 30 años, prominentemente mostrada en todas las fotos familiares. Dijo que sería vergonzoso tener que explicar a sus amigos y familia extendida por qué yo estaba sola en una celebración familiar tan importante. El shock inicial fue seguido por una mezcla de dolor y incredulidad que nunca había experimentado antes. Esta era la mujer que me había criado, que había celebrado mis graduaciones y logros profesionales, que me había consolado durante mis propias desilusiones amorosas. Y ahora me estaba diciendo que mi presencia en la boda de mi propia hermana sería una mancha en su evento perfecto. Papá trató de hacer las paces como siempre lo hace, diciendo que no debería alterar el barco porque Lena había esperado toda su vida por este momento y merecía que todo fuera perfecto. Su respuesta me dolió casi tanto como las palabras de mamá. Aquí estaba el hombre que se suponía que me protegería, eligiendo la paz familiar por encima de defenderme contra una injusticia tan obvia. Cuando miré a Lena buscando apoyo, dijo que era la visión de mamá y que no quería meterse entre nosotras. Su respuesta, aunque comprensible dado el estrés de la planificación de la boda, se sintió como otra traición. Ethan parecía sorprendido y dijo que había asumido que yo estaría allí, pero no se opuso cuando mamá explicó su razonamiento. Incluso él, que apenas conocía las dinámicas de nuestra familia, parecía incómodo pero no dispuesto a desafiar los deseos de su futura suegra. Les pregunté si en serio me estaban desinvitando de la boda de mi propia hermana porque no tengo novio. Y mamá dijo que no me estaba desinvitando, solo me estaba explicando por qué mi asistencia sería problemática dada la imagen que querían presentar. Dijo que si podía encontrar a alguien apropiado para traer como acompañante, la situación se resolvería. Toda la conversación se sintió surreal. Estas eran personas que me habían criado y que se suponía que me amaban incondicionalmente, y me estaban diciendo que mi valor como miembro de la familia era condicional a mi estado de relación. La lógica era tan fundamentalmente defectuosa que me costaba procesar que adultos educados pudieran realmente creer en ella. Cuando señalé que esto era increíblemente hiriente, mamá dijo que no estaba tratando de lastimarme, solo estaba haciendo práctica sobre lo que haría que el día fuera exitoso. Su capacidad de enmarcar la crueldad emocional como pragmatismo me dejó sin palabras. Era como si hubiera encontrado una manera de justificar cualquier comportamiento, siempre y cuando sirviera a sus objetivos para el día perfecto de Lena. Después de esa cena me fui a casa y pasé el resto de la noche tratando de procesar lo que había sucedido. Mientras más lo pensaba, más enojada y herida me sentía. Estaban gastando decenas de miles de dólares en esta boda, presumiendo a todos sobre el lugar de lujo y todos los toques especiales que estaban agregando, pero no podían encontrar lugar en la celebración de su propia hija para su otra hija, porque podría hacer que las fotos se vieran desequilibradas. La ironía no se me escapaba. Había pasado horas de mi tiempo libre creando hermosas invitaciones para un evento del cual ahora estaba siendo excluida. Había gastado mi propio dinero en materiales. Había sacrificado tiempo con mis amigos para trabajar en los diseños. Y todo por una familia que aparentemente no me valoraba lo suficiente como para incluirme en su celebración más importante. Algunos días después, mamá llamó y me pidió que cuidara a su perro durante el fin de semana de la boda, ya que todos estarían ocupados con las festividades. La manera casual en que hizo esta petición, como si fuera perfectamente normal, pedirme que cuidara mascotas durante un evento del cual estaba siendo excluida, hizo que toda la situación se sintiera aún más insultante. La petición me golpeó como una bofetada adicional. No solo me estaban excluyendo de la celebración, sino que esperaban que proporcionara servicios de apoyo desde las sombras. Era como si hubieran decidido que mi único valor para la familia era funcionar
funcional, no emocional. Podía crear sus invitaciones, podía cuidar su perro, pero no podía estar presente como su hija y hermana en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Cuando pregunté sobre las tarjetas de reserva la fecha que diseñé, dijo que ya no las necesitarían ya que yo no asistiría. Esas palabras se sintieron como el golpe final. Todo el trabajo que había puesto en esos diseños, todo el amor y cuidado que había invertido en hacer que fueran perfectos, se reducía a nada, porque ya no encajaba en su narrativa de familia perfecta. Después de esa conversación con mamá sobre cuidar a su perro durante la boda de mi hermana, decidí que necesitaba hablar con papá en privado para ver si él sería más razonable sobre la situación. Lo llamé al trabajo y le pregunté directamente si había otras personas solteras invitadas a la boda. Admitió que 2 primos masculinos de Ethan estaban ambos solteros, pero dijo que probablemente encontrarían acompañantes para traer. Cuando señalé el doble estándar, papá se puso incómodo y dijo que esos primos eran hombres en sus 20s, lo cual era diferente a mi situación. Le pedí que explicara cómo era diferente y no pudo darme una respuesta directa más allá de decir que mamá sentía fuertemente sobre mantener cierta imagen para las fotos familiares. Su respuesta reveló la hipocresía profundamente arraigada en el razonamiento de mis padres. Los hombres solteros de 20 y tantos años eran aparentemente aceptables, incluso admirables quizás, representando la libertad y las posibilidades. Pero una mujer soltera de 30 y tantos años era una vergüenza, una falla que necesitaba ser ocultada. El sexismo implícito en esta lógica era tan obvio que me sorprendía que papá no pudiera verlo, o tal vez simplemente no le importaba. Llamé a mamá de vuelta y le dije que quería aclarar exactamente lo que me estaba pidiendo. Dije que si me estaba exigiendo que trajera un acompañante para poder asistir a la boda de mi hermana, necesitaba que lo dijera explícitamente para que todos pudiéramos estar claros sobre lo que estaba sucediendo. Confirmó que sí, si yo insistía en venir, tendría que ser con una pareja, no sola, porque estoy en mis 30 y tantos años, y se vería inapropiado que alguien de mi edad estuviera sin acompañar en un evento familiar tan formal. La confirmación explícita de sus condiciones me dio una claridad extraña. Al menos ahora sabía exactamente dónde estaba parada. No había ambigüedad, no había espacio para malentendidos. Mi madre había establecido sus términos claramente. Podía asistir a la boda de mi hermana solo si cumplía con sus requisitos de presentación visual. Le dije que no iba a alquilar un acompañante solo para satisfacer sus requisitos fotográficos y que si esas eran sus condiciones para mi asistencia, entonces no vendría. Parecía aliviada de que estuviera siendo razonable al respecto, lo cual de alguna manera empeoró todo. Su alivio confirmó que esto había sido exactamente lo que había esperado, tal vez incluso lo que había querido. Era más fácil excluirme que lidiar con la complejidad de aceptar que las familias reales vienen en todas las formas. Cancelé el tiempo de vacaciones que había solicitado para el fin de semana de la boda y la despedida de soltera, y devolví el regalo personalizado caro que ya había ordenado para Lena y Ethan. Cada una de estas acciones se sintió como desenredar mi vida de un evento que había estado esperando con ansias, pero que ahora representaba todo lo que estaba mal en las prioridades de mi familia. La situación se complicó más cuando mi tía Rosa, la hermana menor de mamá, preguntó en nuestro chat grupal familiar de qué color vestido estaba planeando usar para que pudiera coordinar su atuendo. Mamá respondió rápidamente diciendo que yo había elegido no asistir a la boda. Vi este mensaje y me di cuenta de que ya estaba comenzando a tejer la narrativa para hacer que sonara como si esta fuera mi decisión en lugar de su requisito. La facilidad con la que distorsionó la verdad me mostró que probablemente había estado preparando esta historia desde nuestra primera conversación sobre el tema. Era más fácil culparme por ser difícil que admitir que había puesto condiciones crueles en mi asistencia. Respondí al chat grupal aclarando que no estaba invitada porque estoy soltera, e incluí una captura de pantalla del mensaje de texto exacto donde mamá había llamado a mi estado de soltera una vergüenza. No estaba tratando de causar drama, pero tampoco iba a dejar que representara mal la situación a toda nuestra familia extendida. La respuesta fue inmediata y reveló mucho sobre las verdaderas opiniones de nuestra familia extendida. Varios tíos y primos expresaron shock y desaprobación. Mi tía Rosa respondió con múltiples signos de exclamación seguidos de "esto es ridículo". Mi primo mayor escribió que no podía creer lo que estaba leyendo. El silencio de otros miembros de la familia fue igualmente revelador. Aquellos que típicamente comentaban en todo no dijeron nada, sugiriendo que o estaban demasiado sorprendidos para responder o no querían tomar partido. Lena inmediatamente me envió un mensaje privado preguntando si podía mantener los asuntos de nuestra familia fuera del chat grupal porque le estaba causando estrés durante un tiempo ya abrumador. Le dije que si mamá dejaba de representar mal la situación públicamente, yo dejaría de corregir el registro públicamente. Dije que no iba a ser culpada por elegir no asistir a un evento del cual fui activamente excluida. Su mensaje reveló otra capa de la situación que no había considerado completamente. Lena estaba genuinamente estresada,
atrapada entre su lealtad hacia mí y su dependencia de nuestros padres para su boda de ensueño. Había esperado poder navegar esta situación sin que se volviera un problema familiar más amplio, pero eso era imposible una vez que las mentiras comenzaron a circular. Aproximadamente 2 semanas después de ese intercambio en el chat grupal, recibí una llamada de mi abuela, la madre de papá, que siempre había estado cerca tanto de Lena como de mí. Estaba confundida y molesta porque había escuchado que no vendría a la boda y quería saber qué había pasado. Dijo que no podía entender por qué me saltaría un hito familiar tan importante. Cuando le expliqué la verdadera razón por la que no estaba invitada, la abuela quedó completamente atónita. Se quedó callada por un largo momento. Luego dijo que ella y el abuelo habían dado dinero a mis padres específicamente para que sus nietas celebraran hitos, y había asumido que eso significaba que ambas seríamos apoyadas igualmente cuando llegara nuestro momento. La reacción de la abuela fue profundamente validante. Aquí había alguien de la generación de mis padres que inmediatamente reconoció lo inapropiado de la situación. Su shock genuino me confirmó que no estaba siendo demasiado sensible o poco razonable. Una mujer de 80 años que había crecido en una era mucho más tradicional todavía encontraba el comportamiento de mis padres inaceptable. Esta conversación llevó a una revelación que hizo toda la situación aún más dolorosa. Papá me llamó unos días después y admitió que los $12,000 que mis abuelos habían contribuido como fondo de celebración de nietas habían sido incluidos en los gastos de la boda de Lena cuando los depósitos vencieron. Dijo que lo arreglarían cuando llegara mi momento, pero señalé la falla lógica en esa promesa. Me estaban excluyendo de esta celebración porque estoy soltera, pero también habían gastado mi fondo de hitos porque estoy soltera y por lo tanto no estoy planeando actualmente una boda. Era un círculo vicioso perfecto. No podía acceder al dinero porque no tenía una boda que planificar y aparentemente no podía ser incluida en celebraciones familiares porque no tenía una boda que celebrar. La ironía era que mis abuelos, que habían trabajado duro y ahorrado durante décadas, habían contribuido específicamente para asegurar que ambas nietas tuvieran apoyo para nuestros momentos especiales. Habían crecido durante la depresión y entendían el valor de la familia y la celebración de logros. Que su generosidad fuera redirected para excluir a una de las personas que pretendían beneficiar era una traición a su intención original. Por esta época, la madre de Ethan se enteró de la situación a través de la tía Rosa, que había estado hablando con otros miembros de la familia sobre lo que había sucedido. La madre de Ethan pensó que la óptica era cruel y urgió a Ethan a convencer a Lena de que me invitara, incluso sin acompañante. La intervención de la madre de Ethan fue significativa porque representaba la perspectiva de alguien completamente fuera de nuestra dinámica familiar. Ella podía ver la situación objetivamente, sin décadas de historia familiar nublando su juicio. Su reacción inmediata fue que el comportamiento era cruel e inaceptable, una validación adicional de que mis sentimientos estaban justificados. Esto creó cierta tensión entre Lena y mamá porque Lena estaba comenzando a sentirse atrapada en el medio de una situación que se estaba volviendo más complicada de lo que había anticipado. Probablemente había esperado que yo simplemente aceptara la exclusión en silencio, permitiendo que todos siguieran adelante sin confrontación. En cambio, cada día traía más personas cuestionando la decisión y más presión sobre los involucrados. Mamá, probablemente sintiendo presión desde múltiples direcciones, ofreció lo que llamó un compromiso. Dijo que podía asistir solo a la ceremonia, pero no estaría en ninguna foto familiar y necesitaría sentarme en la parte de atrás para que no fuera prominentemente visible. Le dije que eso no era una invitación, era un castigo, y lo rechacé. La oferta era insultante en su transparente intento de apaciguar las críticas externas mientras aún me marginaba. Era como si hubiera pensado que podía tener lo mejor de ambos mundos. Técnicamente incluirme para que pudiera decir que había extendido una invitación mientras me hacía tan invisible como fuera posible. La idea de sentarme en la parte de atrás de la ceremonia de mi propia hermana, como si fuera una invitada de segunda clase o alguien cuya presencia necesitaba ser minimizada, era profundamente humillante. Era una admisión de que mi valor para la familia era tan bajo que incluso mi presencia física necesitaba ser limitada y controlada. En este punto, decidí que necesitaba establecer algunos límites claros para protegerme de más humillación. Envié un correo electrónico tanto a mis padres con 3 peticiones simples. Primero, necesitaban dejar de decirle a la gente que había rechazado asistir porque eso no era exacto. Segundo, no cuidaría a su perro durante el fin de semana de la boda ya que no era parte de la celebración. Tercero, quería que me reembolsaran los $300 que ya había gastado en obtener y comprar decoraciones para la despedida de soltera que me habían pedido manejar antes de ser desinvitada. El correo electrónico representó un punto de inflexión para mí. Por primera vez en todo este proceso, estaba tomando control de la narrativa y estableciendo mis propios términos. No estaba suplicando ser incluida o tratando de negociar mi camino de regreso a sus buenos deseos. Estaba estableciendo límites claros sobre
cómo estaba dispuesta a ser tratada. La semana antes de la boda, las cosas llegaron a un punto crítico durante lo que se suponía que fuera una cena familiar casual. La mayoría de la familia extendida estaba en la ciudad para las festividades de la boda, incluyendo a la abuela y el abuelo, la tía Rosa y los padres de Ethan. Durante la cena, la tía Rosa preguntó dónde estaría mi asiento en la recepción, y mamá repitió su línea estándar sobre cómo yo había elegido no venir. La abuela, que había estado cada vez más molesta sobre la situación desde nuestra conversación telefónica, decidió que había tenido suficiente de la representación errónea de mamá. Sacó su teléfono, me llamó y puso la llamada en altavoz allí mismo en la mesa del comedor. Cuando contesté, me pidió que explicara a todos exactamente por qué no estaría en la boda. Me mantuve calmada y simplemente dije que no estaba invitada porque estoy soltera y que mamá había dicho que mi estado de soltera sería una vergüenza en las fotos familiares. La habitación se quedó completamente en silencio. El momento fue electrizante de una manera que no había anticipado. Aquí estaba mi abuela de 80 años tomando una posición que mis propios padres no habían tomado por mí. Su acción fue valiente y protectora de una manera que cortó a través de todas las mentiras y medias verdades que habían estado circulando. La madre de Ethan dijo que eso era horrible y pude escuchar a varias personas teniendo conversaciones silenciosas en el fondo. Después de que colgué, la abuela miró directamente a mamá y dijo que se avergonzaba de la manera en que su nieta estaba siendo tratada. Las reacciones en la habitación fueron inmediatas y variadas. Algunos miembros de la familia parecían genuinamente sorprendidos, sugiriendo que realmente habían creído la versión de mamá de que esta había sido mi elección. Otros parecían incómodos, pero no sorprendidos, implicando que habían sospechado que había más en la historia. Los padres de Ethan se veían particularmente perturbados, intercambiando miradas que sugerían que estaban reevaluando su opinión de la familia con la que su hijo se estaba casando. Más tarde esa noche, papá me llamó en privado y finalmente me contó la verdad completa sobre lo que había estado sucediendo tras bastidores. Dijo que mamá había sido insistente sobre no tener solteros visibles en la boda desde la boda de un primo el año pasado, donde alguien había hecho comentarios chismosos sobre todas las personas solteras en sus 30s y 40s. Esta revelación proporcionó contexto crucial que había estado faltando. La decisión de mamá no había sido específicamente sobre mí al principio. Había sido sobre mantener una imagen que respondía a comentarios críticos que había escuchado en otro evento. Pero eso no la hacía menos hiriente. Si algo hacía que su disposición a sacrificar mi inclusión por las apariencias fuera aún más dolorosa. Dijo que había cedido a las demandas de mamá porque ya habían gastado tanto dinero en depósitos y no quería pelear al respecto. Su honestidad era apreciada, pero también revelaba una cobardía fundamental. Había elegido evitar el conflicto con su esposa a costa de abandonar a su hija. Era una traición que sería difícil de perdonar, especialmente viniendo de alguien que siempre se había presentado como el mediador razonable en nuestra familia. Lena también me contactó esa noche llorando y diciendo que lamentaba cómo se había desarrollado todo. Admitió que no había luchado contra la decisión de mamá porque mamá estaba pagando por toda la boda y tenía miedo de causar problemas que pudieran afectar los planes. Su honestidad era refrescante pero también frustrante. Finalmente estaba admitiendo lo que había sido obvio desde el principio, que su silencio había sido motivado por interés propio más que por neutralidad genuina. Ella había estado dispuesta a permitir mi exclusión porque enfrentar a mamá arriesgaría la boda de sus sueños. Me pidió que la ayudara a mantener la paz solo durante las próximas 48 horas hasta que la boda terminara. Le dije a Lena que propondría una solución final, que podía resolver todo. Dije que si me enviaban una invitación de boda normal y me incluían en las fotos familiares como cualquier otro miembro de la familia, aparecería, sonreiría, me comportaría perfectamente y no haría nada para restar valor a su día. Dije que no estaba pidiendo un trato especial, solo que me trataran como a su hija y hermana. Era una última oportunidad para que hicieran lo correcto, una oportunidad de reclamar algo de dignidad e integridad familiar antes de que fuera demasiado tarde. Mamá rechazó esta propuesta, diciendo que era demasiado tarde para cambiar las listas de tomas de los fotógrafos y los arreglos de asientos. Mantuvo que mi asistencia en ese punto sería disruptiva para el evento cuidadosamente planeado hacia el que habían estado trabajando durante meses. Su rechazo de esta oferta final fue quizás la confirmación más clara de sus verdaderas prioridades. Incluso cuando se le presentó una manera de incluirme que no requería cambios dramáticos o admisión de error, eligió mantener mi exclusión. Las listas de
tomas y los arreglos de asientos eran aparentemente más importantes que las relaciones familiares y la decencia básica. El día de la boda llegó y lo pasé haciendo senderismo sola en un parque estatal cercano, tratando de procesar el hecho de que mi propia familia estaba celebrando uno de sus mayores hitos sin mí. Apagué mi teléfono durante la mayor parte del día porque no quería ver publicaciones en redes sociales o recibir actualizaciones sobre un evento del cual había sido excluida. El senderismo proporcionó el tipo de paz contemplativa que necesitaba. La naturaleza no juzgaba mi estado civil o mi valor como miembro de la familia. Los árboles no se preocupaban por si encajaba en las fotos. El aire fresco y el ejercicio físico me ayudaron a procesar las emociones complejas que había estado cargando durante meses. Mientras caminaba por los senderos, reflexioné sobre cómo había llegado a este punto. No era solo sobre la boda, era sobre años de sentirme como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. La boda había sido simplemente el catalizador que había expuesto patrones de comportamiento que habían existido durante décadas. Recordé momentos de mi infancia cuando las celebraciones de Lena siempre parecían más grandes, más elaboradas, más importantes. Sus recitales de piano recibían más atención que mis exhibiciones de arte. Sus logros académicos eran celebrados con cenas especiales, mientras que los míos merecían apenas un reconocimiento. Había racionalizado estas diferencias como preferencias naturales de los padres, pero ahora podía ver que eran parte de un patrón más amplio de favoritismo que había culminado en esta exclusión definitiva. Cuando finalmente encendí mi teléfono esa noche, tenía varios mensajes de varios miembros de la familia. Aparentemente, a lo largo del día, múltiples parientes habían preguntado dónde estaba, y mamá había continuado repitiendo su historia sobre que yo había elegido no asistir, pero la abuela la había corregido cada vez, diciéndole a la gente que no estaba allí porque estar soltera era considerado vergonzoso por la madre de la novia. La consistencia de la abuela en corregir la narrativa durante todo el evento había tenido un impacto acumulativo. Cada corrección había plantado semillas de duda sobre la versión oficial de los eventos. Para el final del día, era claro que muchos invitados entendían que había algo fundamentalmente incorrecto en la situación. Lena me había enviado un mensaje desde su suite nupcial, diciendo que deseaba que estuviera allí y que lamentaba todo lo que había pasado. Respondí que yo también deseaba estar allí y que este resultado no había sido mi elección. Fue uno de los pocos momentos genuinos de conexión que habíamos tenido durante toda esta prueba. Su mensaje desde su suite nupcial fue particularmente conmovedor porque llegó en un momento cuando debería haber estado completamente absorta en su día especial. El hecho de que estuviera pensando en mí y sintiendo la ausencia sugería que tal vez había subestimado el impacto emocional que mi exclusión tendría en ella también. Las consecuencias de mi exclusión se hicieron más aparentes conforme transcurrió el día. La madre de Ethan redujo el regalo que había planeado dar y se fue inmediatamente después de la ceremonia, en lugar de quedarse para la recepción. Dos de los primos de papá también se fueron temprano después de hacer excusas corteses. Estas salidas tempranas enviaron un mensaje claro sobre cómo los invitados percibían la situación. Estas eran personas que habían tomado tiempo de sus horarios ocupados, habían viajado distancias, habían comprado regalos y habían vestido sus mejores ropas para celebrar con nuestra familia. Su decisión de irse temprano representaba una forma de protesta silenciosa contra lo que habían presenciado. Cuando la banda hizo su introducción tradicional de la fiesta nupcial y miembros de la familia tuvieron que omitir torpemente mencionar a la hermana mayor de la novia, lo cual varios invitados notaron y comentaron. Este momento había sido particularmente incómodo porque la banda había sido informada sobre la estructura familiar tradicional, pero no sobre las dinámicas inusuales que habían resultado en mi ausencia. El director de la banda, confundido por la omisión obvia, había improvisado torpemente algo sobre todos los miembros de la familia que nos acompañan esta noche, pero el momento incómodo ya había pasado. Los invitados que conocían a nuestra familia se dieron cuenta inmediatamente de que algo estaba fuera de lugar. Una semana después de la boda, papá me pidió que me reuniera con él para almorzar. Cuando nos sentamos, me entregó un cheque de caja por $6,000, diciendo que era la mitad de la contribución de la abuela y el abuelo, y que me daría la otra mitad en 6 meses. Se disculpó por no protegerme de las demandas de mamá y dijo que se daba cuenta de que debería haber luchado por mí sin importar el dinero que ya había sido gastado. Su disculpa llegó demasiado tarde para cambiar lo que había sucedido, pero aprecié el reconocimiento de que había fallado en su deber como padre. El dinero también representaba una forma tangible de reconocer el daño que había sido hecho, aunque no podía reparar completamente el dolor emocional. El cheque también representaba algo más, una admisión de que la exclusión había sido injusta y que había consecuencias materiales por esa injusticia. No era solo sobre sentimientos, heridos o dinámicas familiares complicadas. Había habido decisiones financieras concretas que habían perjudicado mis intereses en favor de los de Lena. La respuesta de mamá fue menos satisfactoria. Ofreció lo que
que probablemente pensó que era una disculpa, diciendo que la próxima vez, si traía a alguien como acompañante, este tipo de problema no surgiría. No parecía entender que el problema no era mi estado de soltera, sino su aceptación condicional de mí como miembro de la familia. Su disculpa reveló que fundamentalmente no había entendido por qué sus acciones habían sido hirientes. Seguía viendo la situación como un problema logístico que podía resolverse con mejor planificación la próxima vez, en lugar de reconocer que había dañado nuestra relación de una manera que podría ser irreparable. Usé esta conversación para establecer algunos límites a largo plazo. Les dije a ambos que mantendría contacto limitado con mamá en el futuro y que solo asistiría a futuros eventos familiares si era invitada como soy, no condicionalmente basado en mi estado de relación o cualquier otro requisito que quisieran imponer. Establecer estos límites se sintió empoderador, pero también triste. Era necesario para mi bienestar emocional, pero también representaba la pérdida de la relación cercana que una vez había tenido con mis padres. Era el reconocimiento de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente y que a veces protegerse a uno mismo requiere mantener distancia de aquellos que han demostrado que no pueden ser confiados para tratarte con respeto básico. Lena me envió por correo una foto enmarcada de nosotras cuando éramos niñas, junto con una nota diciendo que debería haber luchado por mí y que esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación en privado, separadas del drama familiar. Fue un pequeño gesto, pero abrió la puerta para que comenzáramos a hablar de nuevo, sin la presión de las expectativas y demandas de nuestros padres. La foto era particularmente significativa, porque era de un momento más inocente en nuestras vidas, antes de que las dinámicas familiares complicadas hubieran creado división entre nosotras. Éramos solo dos niñas pequeñas sonriendo a la cámara, felices de estar juntas. Era un recordatorio de que nuestra relación no tenía que estar definida por los errores y decisiones de nuestros padres. Aproximadamente un mes después de la boda, la abuela hizo algo que realmente me conmovió. Llamó y dijo que quería darme su broche de esmeralda temprano, en lugar de esperar hasta que su testamento fuera leído algún día. Dijo que los hitos no eran solo bodas, y que estaba orgullosa de la manera en que había manejado una situación imposible con dignidad y gracia. El gesto de la abuela fue profundamente significativo en múltiples niveles. Primero, fue un reconocimiento tangible de que yo también merecía ser celebrada y honrada, independientemente de mi estado civil. Segundo, fue una forma de validar públicamente mi posición y mostrar que al menos un miembro de la familia mayor entendía que había sido tratada injustamente. El broche en sí también tenía significado histórico. Había pertenecido a mi bisabuela y había sido pasado a través de generaciones de mujeres en nuestra familia. Que la abuela eligiera dármelo en este momento enviaba un mensaje sobre mi valor y mi lugar en el linaje familiar que contrastaba marcadamente con las acciones de mis padres. Usé parte del dinero que papá me había dado para reservar un viaje de fin de semana sola a un pueblo costero que siempre había querido visitar. Pasé 3 días caminando en la playa, leyendo y comiendo en restaurantes sola. Fue exactamente el tipo de celebración pacífica que necesitaba después de meses de drama familiar y exclusión. El viaje representó una forma de recuperar la agencia sobre mi propia vida y celebraciones. En lugar de esperar que otros me incluyeran en sus hitos, estaba creando los míos propios. Era una declaración de que mi vida tenía valor y merecía ser celebrada, independientemente de si otros lo reconocían. Publiqué una foto del viaje en redes sociales con un subtítulo simple que decía, "Aquí estoy yo misma". No estaba dirigida a alguien específicamente, pero se sintió importante marcar el momento cuando dejé de disculparme por mis decisiones de vida y comencé a abrazarlas. La respuesta a la publicación fue abrumadoramente positiva. Amigos y colegas comentaron sobre mi valentía y autenticidad. Algunos miembros de la familia dieron me gusta a la publicación y nadie inició peleas o discusiones al respecto. Se sintió como un punto de inflexión hacia una dinámica más saludable. Varios familiares me gustaron la publicación sin comentar, lo cual interpreté como una forma de apoyo silencioso. Era una manera de mostrar solidaridad sin involucrarse directamente en el drama familiar continuo. Estos pequeños gestos de apoyo significaron más de lo que probablemente realizaron. Las consecuencias de la boda se establecieron en una nueva normalidad para nuestras relaciones familiares. Mamá y yo tenemos contacto muy limitado, principalmente a través de papá o Lena cuando es necesario. Papá ha estado haciendo más esfuerzo por incluirme en decisiones familiares y por comunicarse regularmente sin la influencia de mamá. El cambio en mi relación con papá ha sido gradual pero notable. Parece estar haciendo un esfuerzo consciente por reparar el daño causado por su falta de apoyo durante la crisis de la boda. Sus acciones sugieren que genuinamente lamenta sus decisiones y está tratando de ser un mejor padre, aunque el camino hacia la reconciliación completa será largo. Lena y yo hemos estado lentamente
reconstruyendo nuestra relación a través de conversaciones privadas y visitas ocasionales uno a uno. Hemos acordado tácitamente mantener nuestros padres fuera de estas interacciones tanto como sea posible, lo cual ha permitido que reconectemos como hermanas en lugar de como peones en los dramas de nuestros padres. Nuestras conversaciones han revelado que ella también había estado luchando con culpa sobre los eventos alrededor de su boda. Había estado tan atrapada en la presión de tener el día perfecto que no había considerado completamente el costo emocional para mí. Su voluntad de abordar esto honestamente ha sido crucial para sanar nuestra relación. El resultado más inesperado ha sido cómo otros miembros de la familia han tratado la situación. Varios parientes se han acercado en privado para decir que no estuvieron de acuerdo con cómo fui tratada y que se alegraron de que me defendiera. La tía Rosa ha sido especialmente solidaria, a menudo invitándome a reuniones familiares que ella organiza separadamente de los eventos de mamá. Estos gestos de apoyo han sido profundamente significativos porque demuestran que la evaluación de la situación por parte de mamá no fue universalmente compartida dentro de la familia. Hay otros que reconocen que las relaciones familiares saludables no deberían ser condicionales al estado civil o a otras características personales. La tía Rosa, en particular, ha emergido como una figura materna alternativa en mi vida. Sus invitaciones consistentes y su disposición a crear espacios familiares inclusivos han proporcionado una forma de mantener conexiones familiares sin someterme al juicio y las condiciones de mis padres. También he obtenido perspectivas sobre cómo fue realmente la boda de las personas que estuvieron allí. Aparentemente, la ausencia de la hermana mayor de la novia fue notada y comentada durante todo el día, a pesar de los intentos de mamá por controlar la narrativa. Los informes de la boda confirmaron mis sospechas de que mi ausencia había sido más perturbadora para el evento de lo que mamá había anticipado. Su plan de simplemente explicar que yo había elegido no venir había fallado porque demasiadas personas conocían los detalles reales de la situación. Varios invitados le preguntaron a la familia de Ethan al respecto, creando momentos incómodos que podrían haberse evitado si simplemente hubiera sido incluida como cualquier otro miembro de la familia. La ironía es que el drama que mamá había tratado de evitar a través de mi exclusión fue en realidad amplificado por esa misma exclusión. Los reportes también sugirieron que la tensión familiar había sido palpable durante todo el evento. Mientras que las fotos oficiales podrían haber capturado momentos de felicidad, aquellos que estuvieron allí describieron una atmósfera subyacente de incomodidad que afectó el disfrute general. Mirando hacia atrás en toda la experiencia, me alegra no haber comprometido mis límites solo para evitar conflicto familiar. Ser excluida dolió tremendamente, pero aprender a valorarme lo suficiente como para alejarme de la aceptación condicional ha sido empoderador de maneras que no esperaba. El proceso de establecer y mantener límites ha sido desafiante pero transformativo. Ha requerido desarrollar nuevas habilidades de comunicación y una confianza más fuerte en mi propio juicio. También me ha enseñado que es posible mantener dignidad personal incluso en situaciones donde otros están determinados a socavar tu valor. He realizado que las relaciones saludables no requieren que cambies aspectos fundamentales de ti misma para ganar amor e inclusión. Las personas que realmente te aman y te valoran encontrarán maneras de celebrar tus éxitos e incluirte en sus momentos importantes sin importar tu estado de relación. Esta realización ha tenido implicaciones que van más allá de mi familia inmediata. Me ha hecho más selectiva sobre todas mis relaciones, más dispuesta a alejarse de situaciones donde me siento subvalorada o condicionalmente aceptada. También me ha hecho más compasiva hacia otros que enfrentan formas similares de exclusión o juicio. Todavía estoy soltera y todavía soy feliz con mi vida. Tengo una carrera que amo, amigos que me apoyan incondicionalmente, y ahora tengo una comprensión más clara de qué relaciones familiares vale la pena invertir en el futuro. Las personas que me aman celebran mis éxitos y me incluyen en sus momentos importantes sin importar mi estado de relación. Mi carrera en diseño gráfico continúa floreciendo y he encontrado particular satisfacción en proyectos que me permiten ayudar a otros a contar sus historias visualmente. La experiencia de crear invitaciones de boda para un evento del cual luego fui excluida me ha dado una perspectiva única sobre la importancia de la inclusión y representación auténtica en el trabajo de diseño. Mis amistades se han profundizado como resultado de esta experiencia. Compartir mi historia con amigos cercanos ha fortalecido esos lazos y me ha mostrado cuán solidaria puede ser mi comunidad elegida. Estos amigos han estado allí durante los momentos difíciles y han celebrado conmigo cuando he alcanzado nuevos niveles de autoaceptación y crecimiento personal. Lena y Ethan parecen estar yendo bien en su matrimonio y espero que continúen siendo felices juntos. Estoy genuinamente contenta
contenta de que ella haya podido tener la boda de sus sueños, aunque el costo de ese sueño incluyó excluirme de la celebración familiar. Mi relación con Lena continúa evolucionando conforme ambas navegamos las complejidades de ser adultas en una familia con dinámicas desafiantes. Hemos encontrado maneras de conectar que no dependen de la aprobación o mediación de nuestros padres, lo cual ha sido liberador para ambas. Su matrimonio parece haber traído su propia perspectiva sobre la importancia de la familia y la inclusión. Como ella y Ethan consideran su propio futuro y potencialmente formar su propia familia, creo que está comenzando a cuestionar algunas de las decisiones que fueron tomadas alrededor de su boda. La experiencia completa me ha enseñado lecciones valiosas sobre el valor personal, los límites familiares y la importancia de mantenerse firme en tus valores, incluso cuando enfrentas presión significativa para comprometer. También me ha mostrado que a veces las situaciones más dolorosas pueden llevar al crecimiento personal más significativo. He comenzado a ver esta experiencia no solo como una traición familiar, sino como una oportunidad de definir mis propios valores y límites más claramente. Ha sido un catalizador para conversaciones más profundas sobre lo que realmente significa el amor incondicional y cómo las familias saludables deberían funcionar. La respuesta más amplia de miembros de la familia extendida y amigos también me ha mostrado que mis valores y reacciones no estaban fuera de lugar. El consenso general ha sido que el comportamiento de mis padres fue inapropiado y que mi respuesta fue medida y digna, dadas las circunstancias. Mirando hacia el futuro, estoy optimista sobre las relaciones que he elegido priorizar y los límites que he establecido. Mientras que la herida de la exclusión puede nunca sanar completamente, ha llevado a una comprensión más clara de mi propio valor y una mayor selectividad sobre dónde invierto mi energía emocional. La experiencia también me ha dado una mayor apreciación por aquellos en mi vida que me aceptan y celebran tal como soy. Estas relaciones, tanto familiares como de amistad, se han vuelto aún más preciosas como resultado de contrastarlas con aquellas que vienen con condiciones y expectativas poco realistas. En última instancia, aunque no elegiría pasar por esta experiencia de nuevo, estoy agradecida por las lecciones que me ha enseñado y la fuerza personal que me ha ayudado a desarrollar. Me ha mostrado que es posible mantener dignidad y autorrespeto, incluso en las circunstancias familiares más desafiantes, y que a veces alejarse es el acto más amoroso que puedes hacer tanto por ti misma como por aquellos que te han herido.